médicos, ¿sí? O medicamentos que van a actuar a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso autónomo tiene medicamentos o fármacos que pueden actuar a nivel del Simpático y parasimpático. simpático y del parasimpático. ¿Ya? Las neuronas que salen del simpático también se los denomina craneosacro, porque salen a través de la médula craneosacro, ¿ya? Parasimpático y simpático. También se lo conoce dorso lumbar. Y a este cráneo sacro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las neuronas van a salir de esos segmentos. ¿Sí? Ahora, para que haya comunicación de una neurona a otra neurona necesitamos de neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo se encarga de todo lo que son, por ejemplo, las funciones de músculo liso, ¿sí? Músculo liso que se encuentran tanto en los vasos sanguíneos, ¿sí? Y en la musculatura, tanto gastrointestinal como bronquial y pulmonar, ¿sí? Van a actuar a ese nivel. Van a actuar a nivel de las secreciones, ¿sí? Salivales y todo lo demás. Todo eso se encuentra en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, el simpático lo que hace, por ejemplo, es aumentar y el parasimpático disminuir, ¿sí? Un ejemplo claro, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? El simpático aumenta, el parasimpático lo disminuye. Ahí van a ir actuando. Ahora, para que se dé este tipo de funciones, necesitamos de neurotransmisores, ¿sí? Estos neurotransmisores son tres especialmente, ¿ya? Uno es la adrenalina, la noradrenalina y la acetilcolina, los tres, ¿sí? Los tres. Entonces, según cómo funcionen estos dos o en cuáles actúen, los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? En dos grandes grupos. Todos aquellos que van a ir a actuar sobre los receptores, estos se van a llamar adrenérgicos, ¿sí? Y los que van a ir a actuar sobre estos se van a llamar colinérgicos. Adrenérgicos y colinérgicos. Entonces, si yo tengo la médula, por ejemplo, aquí voy a tener un ganglio. Un ganglio, y aquí voy a tener músculo, y aquí voy a tener otro ganglio. Muy cerca, más lejitos, ahí. Esto va a ser la glándula suprarrenal, ¿sí? Esto va a ser la neurona preganglional, neurona postganglional, neurona preganglional, neurona postganglional, ¿sí? Esto, así actúa el simpático. Y este es el parasimpático. La información que lleve de aquí a aquí, ¿sí? Mediante un neurotransmisor, va a ser la acetilcolina. En el parasimpático, la información al primer ganglio va a ser también la acetilcolina. La diferencia está en este. Ya no va a ser acetilcolina, va a ser adrenalina o noradrenalina.
mejor decirlos a ambos porque derivan como catecolaminas. Catecolaminas. Mientras tanto, en este otro va a ser el mismo, va a ser acetilcolina. Entonces tenemos ahí lo que es el simpático y el parasimpático. Listo. ¿La diferencia cuál es? Es neurotransmisión. En el parasimpático, en ambos va a actuar la acetilcolina. Mientras tanto, en el simpático, el que va a llegar al órgano va a ser la adrenalina o noradrenalina. ¿Sí? Ahora, todas estas funciones que hemos dicho, músculo, vasos sanguíneos, musculatura gastrointestinal, bronquial o a nivel metabólico, ¿sí? Se dan porque estos, tanto adrenalina o la acetilcolina, van a ir a estimular o a inhibir algunos receptores. Entonces, eso es el sistema nervioso autónomo y hoy vamos a empezar con esto, que también se llama simpático-mimético. También se llama Adrenérgicos. o que también Colaminas. catecolinérgicos. Todas las sustancias que actúan de esta forma reciben esos tres nombres y además van a ir a actuar sobre los siguientes receptores. ¿Sí? Receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Todas las sustancias, todos los fármacos que actúen sobre estos receptores y estimulen estas funciones se van a llamar simpático-miméticos. ¿Sí? Simpático-miméticos. ¿Ya? Ahora, estos simpático-miméticos pueden ser de dos tipos. ¿Sí? Pueden ser directos o indirectos. Todas aquellas sustancias que van a actuar sobre estos receptores y cuando actúan sobre estos receptores realizan alguna función de estos, se denominan simpático-miméticos. Ahora, ¿cuáles son los directos? Los que van a ir a actuar y este es el neurotransmisor o el fármaco, si quieren. ¿Qué quieren que sea? Que sea adrenalina. Viene al receptor, este es el receptor, esta es la célula y estimula una función. Está actuando directamente. Viene al receptor, se une y estimula una función. Puede ser vasodilatación a nivel del endotelio vascular. ¿Sí? Bien, esos son directos. ¿Y cuáles son los directos? Ya hemos visto. Tenemos las catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Los tres son naturales. ¿Sí? Naturales, que sí se sintetizan en el organismo, se sintetizan. Pero la gran mayoría son sintéticos. Como la dobutamina y otros. Enseguida vamos a ver. Listo. Enseguida vamos a ver. Voy a borrar aquí. Y los indirectos, ¿sí? Son aquellos que no van a ir a actuar, no van a ir a unirse. Lo que hacen los indirectos es que esto, que hemos dicho, la adrenalina, una vez que cumple su función, estimula, esto sale, se desacopla de su receptor y puede metabolizarse y destruirse o eliminarse. Es el metabolismo de los simpático-miméticos. ¿Sí? Puede metabolizarse mediante la
monoamino oxidasa o la catecol o metiltransferasa. ¿Sí? A nivel del hígado y pueden eliminarse a nivel renal. Así. Uno. O esto, la adrenalina puede reingresar. ¿A dónde? Hacia la otra neurona. A la neurona presináptica. Reingresar. ¿Para qué? Para que nuevamente vuelva a cumplir su función. ¿Sí? Ahora, tenemos fármacos que actúan indirectamente, no sobre el receptor, que lo que hacen es lo siguiente: van a inhibir a la MAO y a la COM. Inhiben a la MAO y la COM. ¿Y se degradará la adrenalina? No, va a seguir funcionando. O lo que hacen es que la noradrenalina no ingrese a la célula, no se recapta, no hay una recaptación. Y si no hay recaptación, va a seguir funcionando. Hay medicamentos que hacen eso. Vamos a ver dos ejemplos. Uno es las anfetaminas y el otro es la cocaína. Ya. Hasta ahí. ¿Han entendido? Listo, ¿verdad o no? Sí, sí, sí. Ya. ¿Alguna pregunta? Voy a usar todo esto en estos pasos. Vamos a ver los receptores. Entonces vamos a ir viendo ahora según los receptores. Hemos dicho alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Qué función cumple cada uno de los receptores o qué estimulan, por ejemplo? 1, alfa 1, es el más importante y es vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Sí? A nivel del endotelio vascular especialmente. Esa es la función principal. Alfa 1, vasoconstricción. ¿Sí? Vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, el efecto va a ser aumento de la presión arterial. Alfa 2, ahí también vasoconstricción, pero no es tan fuerte como moderado. Otra función, aumento de la agregación plaquetaria. Y otro, disminución de la síntesis de insulina. Alfa 2. Beta 1. Esto va a actuar a nivel del corazón. ¿Qué hace a nivel del corazón? Aumenta todas las propiedades. Díctame las propiedades. Aumenta el cronotropismo. Aumenta el inotropismo. Aumenta el plasmotropismo. Ya. ¿Y el bromotropismo? Pero especialmente estos dos. ¿Cuáles? Lo que va a hacer aumentar la frecuencia cardíaca. A nivel beta 2, esto va a actuar a nivel del músculo liso bronquial. ¿Sí? ¿Y qué va a producir? Broncodilatación. A nivel de B3, a estos dos niveles también puede llegar a producir en este otro glucogenogenesis.
glucogenólisis. Glucogenólisis. Bien. Ahora vayamos viendo qué medicamentos actúan sobre cada uno de ellos. ¿Qué fármacos van a actuar? Alfa 1. Adrenalina. Alfa 2. Adrenalina. Beta 1. Adrenalina. Beta 2. Adrenalina. Beta 3. O adrenalina. Listo. B alfa 1, noradrenalina. Alfa 2, noradrenalina. Beta 1, noradrenalina. Los fármacos que actúan sobre dos o más receptores se les va a denominar no selectivos. No selectivos. Y los que van a actuar sobre solamente uno se les va a denominar selectivos. Y vamos viendo. Alfa 1, selectivo, fenilefrina. Alfa 2, clonidina. Metil, dopa. Beta 1. Beta 1. Dobutamina. Beta 2. Salbutamol, salmeterol, isitotrina. Beta 3. Ustedes van arriba. Para la dislipidemia se utilizamos en la zona. ¿Sí, Bu? Completo. Bien. ¿Estos qué van a hacer? Van a ser selectivos. Hay algunos que solamente van a actuar sobre alfas y sobre betas. Esos son no selectivos alfa y no selectivos betas. Vamos a ver cuáles. Sobre los alfas va a actuar con otro color. La oximetazolina. ¿Va a actuar sobre cuáles? Alfa 1 y alfa 2. Y sobre beta 1 y beta 2 voy a borrar. ¿Qué se llama ese medicamento? Isoproterenol. Isoproterenol. Ese actúa sobre beta 1 y beta 2. Listo. Ahora vamos a ver las funciones o para qué sirve cada uno de ellos. Así, en todos ellos. Empezamos por todos ellos de acá. ¿Sí? ¿Cómo? Todos estos van a tener acción alfa 1, lo que van a producir es aumento de la presión arterial. Lo primero, siempre lo que hacen es aumento de la presión arterial. ¿Sí? Porque van a producir vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Sí? Vasoconstricción. Por eso, la adrenalina tiene varios usos. ¿Cuáles son esos usos? Paro cardíaco. Otro. Anafilaxia. Aquí shock. Tipos de shock. Shock anafiláctico puede ser shock séptico, cardiogénico. Pero no, cardiogénico no tanto, en el shock séptico.
¿sí? En el shock hipovolémico. Cuando un paciente tiene shock, ya sea lo que ustedes han dicho, hay pérdida de sangre o líquido. ¿Cuál es la definición de shock? Es la insuficiencia circulatoria aguda que lleva a una hipoxia celular e hipoperfusión tisular. O sea, pérdida de líquidos, en otras palabras. Y si hay pérdida de líquidos, la presión baja. ¿Queremos aumentar la presión? ¿Qué tenemos que darle? Adrenalina. Si no hay adrenalina, noradrenalina. Estos dos no se utilizan mucho para aumentar la presión arterial, pero sí tienen indicaciones, por ejemplo, como descongestionantes nasales. Todos los descongestionantes nasales tienen fenilefrina y especialmente oximetazolina. ¿Para qué sirve? Descongestionante nasal. Por vasoconstricción a nivel de los vasos nasales, hace que no haya lacino. Si ustedes quieren, van a comprarse cualquier antigripal, lo que ustedes quieran, y sí o sí debe de tener o esto, además de paracetamol, ¿verdad o no? Sí. Bien. Alfa 2. Esto es vasoconstricción moderada, ¿sí? Pero como estamos hablando a nivel autónomo, ¿sí? Estos van a actuar más a nivel central y lo que van a producir es disminución de la presión arterial. A nivel periférico, si ustedes inyectan cualquiera de estos, ¿sí? A nivel, especialmente estos dos, si inyectan a nivel periférico, cumple esto. Pero si les dan por vía sistémica, por vía oral, van a tener sus acciones a nivel central. Y a nivel central es lo contrario, van a producir vasodilatación. Por eso la clonidina y la metildopa son medicamentos que actúan a nivel central, a nivel de los receptores centrales, y lo que van a producir es disminución de la presión arterial. Por eso, las señoras que están embarazadas antes en el seguro, no sé si seguirán dándoles, pero antes que les daban alfa-metil-dopa de 500 para bajar la presión. ¿Por qué? Eso es un efecto a nivel central. Otro es la clonidina. Cuando la presión es muy alta, mayor a 200 la sistólica, la clonidina se da por vía intravenosa y baja rápidamente la presión arterial. Aquí, estos medicamentos, especialmente la dobutamina. La dobutamina son sintéticos. Todos estos que están en azul son sintéticos, muchachos. Sintéticos. ¿Cuáles son los naturales? Adrenalina y dopamina. Enseguida vamos a ver cómo actúa la dopamina. La dobutamina tiene acciones a nivel beta 1 y se utiliza especialmente en todos los problemas que afectan el corazón, todas las cardiopatías, especialmente la insuficiencia cardíaca congestiva. La dobutamina. Por su acción beta 1 selectiva, hace que el corazón cumpla todas estas sus funciones. Insuficiencia cardíaca congestiva. Las que actúan a nivel del beta 2, ¿sí? Ya saben, estas dos actúan como broncodilatadores. Lo que hacen que no haya broncoconstricción y además que hace que haya disminución de las secreciones bronquiales. Normalmente, ¿en qué se utiliza? En el asma o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La citodrina tiene acciones beta 2 y no puede actuar así, pero su función más específica es a nivel uterino. Va a haber relajación uterina.
Entonces, una de las acciones beta 2 a nivel del útero, ¿cuál es? Relajación útero. ¿Cuándo se utiliza? Cuando hay amenaza de parto prematuro. La vitamina. ¿Sí? Bien. Vamos, nos falta la dopamina. La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, ¿verdad o no? Todos derivan de, ¿cómo derivan, por ejemplo, las catecolaminas? Tirosina, dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿Dónde se producen? A nivel de las glándulas suprarrenales, en la médula. Ahí. Por eso se llaman catecolaminas. Estos tres, ¿sí? Estos tres, especialmente la adrenalina y la noradrenalina, no pueden darse por vía oral, por su metabolismo. No tienen, siempre tienen que darse por vía parenteral, a excepción de la dopamina. La dopamina tiene varias funciones, ¿sí? Tiene y actúa sobre 5 receptores. Se denominan D1 al D5. ¿Sí? El D1 y el D5 son estimuladores. D2, D3 y D4 son inhibidores. ¿Sí? El de todos ellos, el D1, que es el más, con el D5 son los más importantes, pero el D1 lo que va a hacer, ¿cuáles son sus acciones? Vasodilatación, relajación del músculo liso, especialmente en 3 niveles. Ya, muy bien, coronario, renal y mesentérico. Y los otros van a actuar como neurotransmisores, especialmente el D2 a nivel central. La dopamina es una catecolamina bastante utilizada y la ausencia o déficit de dopamina o el exceso de dopamina nos da muchas enfermedades. Por ejemplo, la ausencia de dopamina nos da la enfermedad denominada Parkinson. Por eso, pacientes que tienen Parkinson se les tiene que dar dopamina, pero no se les da solamente como dopamina, se les da como levodopa o carbidopa, porque si le damos como dopamina, la dopamina no va a pasar al sistema nervioso central, no pasa la barrera. Entonces se le da como carbi o levodopa. Esto sufre una transformación química que hace que llegue al cerebro. Siempre. ¿Sí? Listo. Ya. Ahora, la dopamina, por sus acciones a nivel del receptor D1, ¿sí? Es importante porque se utiliza bastante en la medicina, ¿sí? En pacientes críticos. Todos los pacientes que están, siempre les digo, en terapia intermedia o terapia intensiva, siempre tienen la necesidad de tener dopamina. Siempre. ¿Para qué? Para que tengan buena irrigación, ¿dónde? En el corazón, que tengan buenas funciones del riñón. Las funciones del riñón, ¿cuáles son? Las filtración, de absorción y excreción. Y a nivel mesentérico, para que tengan muy buena irrigación sanguínea a todo lo que es el sistema gastrointestinal. Muy bien. Ahora, cuando decimos en estos, por ejemplo, son inhibidores o son estimuladores, porque todos estos receptores que hemos visto, todos son su mecanismo de acción según proteína G. Según proteína G.
¿Sí? O sea, la transmisión, para que cumpla, este es el receptor y esta es la catecolamina, para que cumpla la función la célula según proteína G. ¿Qué se llama eso? Transducción. La transducción. Ahora, si es G sub I, va a ser inhibidora. Se activa la G sub I. Si es la G sub C, va a ser estimuladora. Y si es la G sub Q, es estimulador. ¿Cuál es la diferencia? En la G sub I lo que hace es disminuir el AMP cíclico. Cuando hablamos de transducción según proteína G, ¿sí? Van a activar o aumentar el AMP cíclico o disminuir el AMP cíclico. A estos se llaman segundos Mensajeros. El ejemplo más clásico de transducción o de información del receptor con el fármaco para que cambie la función es proteína G. Y el ejemplo clásico son las catecolaminas. Pueden ser de dos tipos. Y inhibidoras cuando disminuyen el AMP ciclo, o estimuladoras cuando ¿qué? Aumentan el AMP ciclo. Y es Q cuando hay degradación de los fosfolípidos por la fosfolipasa C. Y aquí vamos a tener el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Esto es lo que van a hacer aumento de calcio. Y el aumento de calcio que hace vasoconstricción. ¿Y qué función cumplen esos vasoconstricción? Entonces, ¿quiénes van a actuar mediante transducción por G sub Q? Alfa 1 y alfa ¿Quiénes 2. van a adrenalina Y noradrenalina. Y el resto va a actuar según G sub S, aumentando el AMP. Sí. Todos estos medicamentos sufren una biotransformación en hígado, ¿sí? Y pueden ser transformados por dos enzimas, ya les he dicho, ¿cuáles son? La monoamino-oxidasa, la catecol o metiltransferasa. Especialmente quienes van a biotransformarlos van a ser estos tres: adrenalina, noradrenalina y dopamina. Por estos tres, por estos dos. Una vez que se biotransforman, se eliminan por riñón, con metabolitos inactivos, ácido vanilil, mandélico y demás, lo que ustedes quieran. ¿Qué porcentaje se eliminará? ¿El 100%? No, ¿por qué no? Porque les he dicho que hay un porcentaje que se absorbe, se recapta, ¿verdad o no? Sí. Se recapta. Viendo eso, nosotros vamos a ver que tenemos fármacos que actúan de forma que se ha hecho indirecta. Fármacos que actúan de forma indirecta. Estos lo que hacen es metabolizar, que las catecolaminas metabolizan. Si nosotros inhibimos esto o esto, ¿se metabolizarán las catecolaminas? No. Van a seguir funcionando. ¿Qué medicamentos pueden ser así de forma indirecta? Les he dicho dos. ¿Cuáles son? Antidepresivos. Les he dicho dos al principio. Anfetaminas y cocaína. ¿Quiénes actúan sobre esto? Van a actuar dos, anótense. Son indirectos. Tenemos a la selegilina. La selegilina es un medicamento, es un antidepresivo. Es un antidepresivo. Y es un antiparkinsoniano. Si una persona tiene dopamina, le falta dopamina, ¿sí? Le falta dopamina, es necesario que haya más dopamina, ¿verdad o no? Sí. Si yo tengo dopamina y el paciente tiene Parkinson, tengo estas enzimas, van a metabolizar. Pero si yo le doy selegilina, va a inhibir a la MAO. ¿Y voy a seguir teniendo dopamina? La MAO y la COM lo que hacen es biotransformar a la adrenalina, noradrenalina y a la dopamina. Los inhiben para que se eliminen. Si yo inhibo a la MAO,
¿Voy a seguir teniendo dopamina? Sí. O sea, los pacientes con Parkinson, ¿qué se les tiene que dar? Se le ¿Para qué? Para que no inhiba la dopamina. O puedo inhibir a la catecolometiltransferasa Ya. para que la persona siga teniendo dopamina y no tenga Parkinson. ¿Y qué se llama ese medicamento? Entacapona. Esos van a actuar de forma indirecta. Y no solamente van a hacer que haya dopamina, sino que haya adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué se les llama antidepresivos? Porque los que están con depresión tienen disminuidos ¿qué? Neurotransmisores, dopamina y serotonina. Además pueden tener disminuido ¿qué? Adrenalina y noradrenalina. Porque estas son también actúan como hormonas del estrés. Cuando uno se asusta, ¿qué está produciendo? Adrenalina, noradrenalina, además corticoides. Y cuando uno está deprimido, no se alegra, está así, anda así, están bajo sus catecolaminas. ¿Y qué es la dopamina y la serotonina? Son las sustancias de la felicidad y del amor. Cuando disminuyen los dos, el paciente está, ¿qué está? Deprimido. Y si yo quiero elevarle, ¿qué tengo que darle? Tengo que darle sericilina, que es un antidepresivo. Otros antidepresivos. ¿Se dan cuenta? Por eso se actúan de forma indirecta. Bien. Y los otros indirectos, les he dicho, son la anfetamina y la cocaína. Por eso la cocaína lo que hace es que no... Hemos dicho esto es la adrenalina. La adrenalina tiene que volver a ingresar a la neurona después de cumplir su función. E ingresa por un canal. Canales desde captación de qué sería de adrenalina. Entonces, la cocaína va a bloquear este canal, bloquea el canal. Entonces, no ingresa la adrenalina y va a seguir, ¿qué va a hacer? Va a seguir actuando. Y el paciente va a estar así, feliz, activo, no se cansa. Consumen cocaína, ¿acaso se cansan? ¿No? ¿Son adictos o no? Pues no tienen dolor, nada. Por eso. Ahí actúa ¿qué? La cocaína. O los otros, las anfetaminas, que lo que hacen es que el paciente esté estimulado, no se canse, haga todo, puede jugar 300 minutos ahí. ¿Por qué creen que es lo que controlan pues, a los atletas de gran doping o no? Hacen que no utilicen esteroides o que no utilicen estas sustancias que eleven ¿qué? Que eleven su actividad física. Bien, ¿el otro cuál es? ¿Les he dicho? Las anfetaminas o la tiramina. Lo que hacen es, en las vesículas se produce adrenalina y noradrenalina. Y cuando entra el calcio a la neurona, ingresa el calcio, esto hace que se elimine. Pero cuando le damos anfetaminas o tiramina, igual, estimula esto y hace que se elimine ¿qué? Adrenalina, noradrenalina. Entonces, como va a haber más de esto, van a estimular más receptores y van a activar todo. Eso son las anfetaminas. Por eso son sustancias prohibidas, la cocaína o las anfetaminas son psicotrópicas, es decir, que actúan a nivel del sistema nervioso central y que causan adicción. Son formas indirectas. Vamos a alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?